media verdad y hasta se podría decir que es una falacia. Las constituciones no generan el desarrollo económico de los países, crean marcos jurídicos para que el Estado actúe, en este caso el Estado en materia económica. Si un país avanza en materia económica, es básicamente por las políticas económicas que se desarrollan dentro del marco de la Constitución. Ambos textos, tanto del 79 como del 93, proclamaban que el régimen económico se basaba en una economía social de mercado. Esto está presente en el texto actual. Sin embargo, vacío de contenido, porque estamos ante un concepto que ha sido distorsionado, que ha sido vacío de contenido social, porque la economía social de mercado tiene que entenderse en el marco jurídico de un Estado social de derecho, de un Estado que procura la protección de los sectores más débiles de la sociedad. Y esto está vaciado de contenido en el documento de 1993, en el cual la palabra función social o el concepto de función social es eliminado en el texto constitucional. Dentro del marco constitucional se pueden desarrollar diversas políticas económicas. Durante la vigencia de la Constitución de 1979, tuvimos un gobierno en el periodo de 1985 a 1990 que llevó al Perú a una hiperinflación de ingrata recordación, una de las grandes hiperinflaciones mundiales. Pero esta hiperinflación no tiene ninguna relación con la economía social de mercado de la Constitución. Fue producto de las malas políticas económicas que se implementaron y se ejecutaron durante ese periodo. Luego, el llamado ajuste estructural, el choco, con el cual se inician medidas de privatización, liberalización y apertura económica en el Perú, como sabemos, se inició en agosto de 1990. El proceso de privatizaciones y las reformas económicas de Fujimori se dieron el año 91 con una serie de decretos legislativos, y esto lo señala claramente el exministro de Economía Carlos Boloña. Es decir, las reformas económicas de signo liberal se ejecutaron, se empezaron a implementar durante la vigencia de la Constitución de 1979. No había una incompatibilidad absoluta entre una apertura económica y la Carta Constitucional. Ese fue uno de los pretextos para justificar el golpe de Estado y la Constitución así llamada de 1993. En realidad lo que se hizo fue establecer un Estado mínimo, un Estado neoliberal, un Estado en el cual se minimizan los derechos sociales, en el cual se le impone una camisa de fuerza al Estado para que no intervenga en la economía. Es decir, se impuso un modelo más bien de tipo ideológico, el Estado mínimo, que no existe en la práctica, en realidad, en ningún país. Es decir, tenemos un texto constitucional que procuró perpetuar en el poder a un régimen autoritario, un régimen que concentró el poder, y de otro lado, en materia económica, se partió del dogma del Estado mínimo y del mercado que se autorregula. Hay otra pregunta. ¿No cree que es mejor quedarse como estamos, ya que al final de cuentas la Constitución no es sino un papel que en nuestro país casi nunca se cumple?
En realidad, el constitucionalismo es una flor que crece, se desarrolla en algunos países en los cuales hay un clima constitucional. Eso es verdad. Pero eso no nos debe llevar a un pensamiento derrotista, pesimista o cínico quizás, que no hay que cambiar nada, que no hay que luchar para que en nuestro país también existan instituciones democráticas basadas en un contrato social que es la Constitución. Esto no solamente va a afirmar el desarrollo político, sino también el desarrollo económico y social. Es decir, si apostamos al futuro del país con crecimiento económico, con la llamada inclusión social, con derechos sociales del trabajo, tenemos que reconocer la importancia de un marco constitucional, de un marco institucional. Y en ese sentido, la Carta de 1979, que recogió aportes del pensamiento socialdemócrata del Partido Aprista, que recogió aportes del pensamiento social cristiano del Partido Popular Cristiano, y ahí está la definición de economía social de mercado que responde a ese pensamiento. Entonces, si rescatamos estos principios y valores y procuramos un equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad civil, vamos a avanzar en el desarrollo de un marco institucional y democrático que proyecte este crecimiento económico al futuro con equidad social, con cohesión social, que es muy importante para que un país se consolide en la senda del desarrollo. ¿En qué me beneficio yo, que soy economista, con la reforma constitucional? Bueno, no sé si la pregunta está correctamente formulada, porque el hecho de ser economista no creo que sea relevante, ¿no? Aquí lo que nos importa es la consolidación de una ciudadanía, no solamente en términos políticos, sino también en términos sociales. Así como se habla de inclusión social, hay quienes hablan de ciudadanía social. Y esta ciudadanía social se va a afirmar con un marco institucional, que es la Constitución, y con políticas económicas sanas en el contexto de este marco institucional. Esto va a beneficiar a los ciudadanos de a pie, a los empresarios, a los trabajadores, a los informales, en fin. Va a afirmar el crecimiento económico con ciudadanía social. Necesitamos una carta constitucional que establezca bases de consenso, de concertación nacional. No hay que olvidar que el documento de 1993 se aprobó en el contexto de un régimen autoritario que finalmente dividió y polarizó a los peruanos. ¿En qué temas concretos se beneficiaría el Perú con el retorno de la parte económica de la Constitución de 1979? En realidad, lo que se defiende es retomar los valores y principios de la Constitución de 1979 en materia económica. Y ahí coincido con el presidente Humala cuando en su juramento, en la toma de posesión presidencial, recogió los valores y principios de la Constitución del 79. Es decir, no necesariamente es asumir el articulado tal como fue. Debe ser la base para un debate constitucional, para poner al día esa Constitución acorde con los cambios que se han producido en el mundo con la globalización.
y en ese sentido procurar, de un lado, afirmar derechos económicos como el de libertad de empresa, el derecho de propiedad, la libertad de contratar, en equilibrio con la intervención del Estado y con el reconocimiento de los derechos sociales y la importancia del trabajo dentro del sistema económico. Además, daría más seguridad económica al país que se incorporen disposiciones claves en el sentido de permitir que el Estado intervenga en casos, por ejemplo, de emergencia económica. Recuerden la crisis que se produjo hace 4 años en los Estados Unidos y que sacudió el mundo y que todavía tiene grandes implicancias a nivel mundial. El Estado tuvo que intervenir en los Estados Unidos, el país hipercapitalista por excelencia, y tuvo que intervenir salvando bancos y empresas de seguros o asumiéndolas o tomando el control de ellas. Con este documento de 1993 eso sería inviable e inconstitucional en el Perú. Para graficarles lo absurdo de este régimen económico, basado en la idea de que al Estado hay que imponerle una camisa de fuerza y que el mercado se autorregula. Pues no, como vemos, ni en los Estados Unidos el Estado se autorregula, ni en ninguna parte del mundo. China, que es mostrada como un ejemplo para muchos de modelo económico, en realidad es una economía mixta. Es verdad que es un país que se basa en el capitalismo, pero dentro de una economía mixta. Bajo la dirección del Partido Comunista, dentro de un régimen políticamente cuestionable y criticable por muchos aspectos. Pero eso es lo que tenemos a nivel mundial, la necesidad de que se procure un equilibrio económico entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. Cada país tiene pues su modelo. Lo que establece la Constitución no es un modelo económico específico, de políticas económicas como un recetario, no. Lo que debe señalar la Constitución son grandes marcos para la acción del Estado, procurando el equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad. ¿Qué parte de la Constitución del 93 incorporaría usted a la reforma que se hiciera? En realidad, se debía revisar la Constitución en materia económica a partir del documento del 79. En todo caso, habría que poner al día algunos aspectos del texto constitucional justamente para procurar el equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad. Pero a partir del texto de 1993 no me parece conveniente. En el texto del 93 no hay función social de la propiedad de la empresa, no hay límites a la libertad de contratar, se declara una igualdad jurídica entre la inversión nacional y extranjera cuando justamente esa igualdad se debe negociar con cada Estado a través de un tratado de libre comercio y no como un principio universal, como se propone en el texto del 93. En realidad, si nos ponemos exigentes y rigurosos, no hay mucho de rescatable en el texto del 93, salvo la fórmula de economía social de mercado. Pero esa es la declaración del concepto, al cual se le vació de contenido. Es decir, tenemos un vaso, pero sin agua, en este caso con la Constitución del 93.